Como muchos de ustedes saben, fui aceptado en la Escuela de Negocios de Boston, de la Universidad de Boston, y estoy muy emocionado. Está increíble toda la ciudad, las instalaciones, o sea, es impresionante. Este video lo hago para aquellas personas que quieren estudiar en el extranjero, que piensen que es algo muy complicado, muy difícil, que no se puede, para que vean que sí se puede, vale totalmente la pena, y es un proceso que al principio da miedo, pero ya cuando eres aceptado y cuando ya estás en la ciudad de la universidad que te aceptó, o sea, no hay palabras para describir ese sentimiento de lo cool que se siente, ¿sabes? La universidad se ha portado increíble conmigo. De hecho, me ofreció una beca del 100% para estudiar el MBA de tiempo completo. También, pues, inclusive ellos son los que me están pagando esta avenida, o sea, todo el hotel y todos los gastos corren de su cuenta. Y es increíble, la verdad, lo recomiendo totalmente. Si tú tienes la inquietud de estudiar una maestría en el extranjero, te lo recomiendo por completo. No te dé miedo. Yo sé que es un proceso que a lo mejor tú piensas que es impagable, o que no se puede, o que las personas te van a decir que no lo hagas, pero pues yo ya estoy aquí y las personas me dijeron que no lo hiciera, pues beca del 100%. O sea, acuérdate que siempre hay personas que te van a decir que no lo hagas, pero cuando tú te atreves a hacer cosas que van más allá de lo que tú crees posible lograr, las cosas se empiezan a poner cada vez mejor, porque siempre hay que pensar en grande. Hace muchísimo frío en esta ciudad. Desde que llegué me estoy congelando, las manos las tengo hechas paleta. De hecho, si ven mis manos se ven rojas, por eso es que me las estoy agarrando tanto, porque tengo mucho frío en las manos. Muchas personas que me conocen saben que yo no utilizo chamarra, y nada más traje esta chamarra que parece de papel. Entonces al rato yo creo que me voy a tener que comprar una chamarra, porque ayer en la noche que quería salir a pasear me tuve que regresar al hotel porque no pude con el frío. Y bueno, apenas es la mañana del primer día, entonces vengo llegando, por eso es que les hago esta breve introducción. Y bueno, ahorita ya, de hecho, acabo de llegar a hacer el check-in allá a la universidad y me dieron esta bolsita de bienvenida que trae una playera, trae un termo, está, y trae mi gafete de bienvenida. También es muy importante decir que me dieron mi bandita de género. Aquí está, me dieron esta bandita con mi pronombre. Aquí en los Estados Unidos, ya con las tendencias de diversidad de género que existe, muchas personas se ofenden cuando tú no les dices por el género que ellos se consideran o que son. Entonces, pues aquí está este kit de bienvenida que me dieron. Y bueno, esto es apenas el primer día. Conforme pasen los días les voy a ir narrando lo que me pasa. Entonces, pues vamos a darle. Aprovechando que acaban de hacer la limpieza de mi recámara, les voy a enseñar el hotel que me pichó la universidad. Pero les voy a hacer un tour así tipo MTV Cribs. Va, esperen. Pues bueno, ayer fue mi primer día en la Universidad de Boston. Conocí a todos mis compañeros de generación. Todos son internacionales de diferentes países, de la India, de Canadá, de Brasil, de Nigeria, de Venezuela. Hay muchísimos lados. Entonces eso está cool porque voy a aprender de muchas culturas. Yo pensé que iban a ser como muy mamones porque en sí es escuela de gente de mucho dinero. O sea, 1 de cada 10 en estadística es millonario, pero, o sea, millonario de nivel internacional. Entonces yo sí dije como, bueno, pues han de ser súper mamones, ¿no?
y la neta son súper alivianados, son súper buena onda. Les gusta echar desmadre a todos, también a mí, y nos fuimos de fiesta, todo bien, todo tranquilo. Bueno, uno que otro se descontroló por ahí, pero digo, todo dentro de lo que cabe, estuvo muy bien, muy cool. A ver cómo me los encuentro hoy, si están muy crudos o están al 100. En sí, la verdad, me siento muy como acogido en esta universidad, me siento muy parte de. Pensé que me iba a sentir como bicho extraño, pero no, o sea, las personas son muy buena onda, son muy gentiles, son muy como que te ayudan en todo. Es totalmente una perspectiva diferente a la que yo tenía. Yo esperaba que me iban a tratar como feo o que me iban a rechazar, y no, todo lo contrario. La gente es súper alivianada, es como muy gentil, muy en que te ayudo, vamos, yo te llevo, o sea, sabes, es como súper, o sea, es otra onda a lo que yo esperaba. Mi salón de clases está súper variado, está muy variado. Hay un marine, hay un güey que trabaja en el ejército, hay un güey que tiene una página para saber el cumpleaños de las personas famosas, y cuando me dijo, yo fue como, pues ha de ser una página X, ¿no? O sea, me dijo, pues sí, yo tengo un sitio web para conocer los cumpleaños de las personas famosas. Y yo, pues órale, y como súper tranquilo, ¿no? Y aparte el chavo pues se ve súper sencillo. Entonces ya después, ya como que le empecé a preguntar más, después de un par de horas que me dijo. Y no, o sea, su página es grandísima. Y aparte pues él tiene los WhatsApp, o sea, él se mensajea con los famosos, porque tiene que tener interacción con ellos, de famosos, políticos, tiktokers. Tiene un montón de WhatsApps, así de que yo dije, o sea, ¿qué? O sea, ¿cómo puedes tener tantos contactos en tu WhatsApp de gente famosa? Y dice, pues a eso me dedico, güey. Dije, pues tiene sentido. Pero bueno, ahorita ya me voy a la universidad, me está haciendo tarde, ya me tengo que ir, pero nos vemos más al rato, les iré contando. Bueno, ya estoy de regreso aquí en México, me la pasé increíble en Boston, es una experiencia que nunca había vivido. Como pudieron ver en mis otros videos, les expliqué cómo funcionan las universidades en Estados Unidos. Allá no es como que puedas escoger dónde estudiar, tienes la intención de estudiar en ciertos lados y es como a ver en dónde te aceptan. Quieren saber más acerca de eso, vayan a ver mis otros videos. Entonces, pues yo no conocía el campus, apenas que me aceptaron ya fui a ver las instalaciones, a ver a mis compañeros, a ver pues, los profesores, cómo estaba toda esta onda. Está increíble, la verdad es que les recomiendo muchísimo estudiar en los Estados Unidos o en algún otro país. ¿Qué les puedo decir brevemente de la Universidad de Boston? Es una universidad muy antigua, fue fundada en el año 1839. Tiene una dotación anual de dinero de 3.3 billones de dólares. Entonces ya se imaginarán como la derrama que hay en la zona de la Universidad de Boston. Es muy diferente a como son otras universidades porque no tiene un campus como tal, son como dueños de toda la colonia, o sea, es como un edificio enfrente de otro y así como toda la calle por distintas cuadras. A diferencia de muchas otras universidades que sí tienen como un campo universitario, está muy cool el hecho que es una zona universitaria, todas las universidades están ahí en esa zona. Estábamos al lado del MIT, está al lado Harvard,
Entonces cuando tú te vas de fiesta, pues puedes estar platicando con estudiantes de todas las distintas universidades de la zona. De hecho, el fin de semana que fui de fiesta estaba platicando con gente de Harvard y del MIT que también estaban en el mismo bar. Es una muy buena escuela, está en el top 50 de las escuelas de negocios a nivel mundial. En este top es muy difícil entrar porque hay 13,000 escuelas de negocios. Entonces ya te imaginarás lo competitivo que es. De hecho, creo que en Latinoamérica no hay ninguna escuela de negocios en el top 50. Todos están en Europa, en Estados Unidos, hay algunas creo que en Asia. Pero si tú estás en cualquiera de estas top 50 escuelas, es muy alto el nivel. Y si te digo que es muy alto, no te imaginas lo alto que es el nivel educativo. De hecho, yo estaba un poco asustado porque a lo largo de esta visita que tuve, muchas personas frecuentemente preguntaban que cómo le podían hacer para lidiar con tanta presión de la carrera del MBA. Me empecé a poner muy nervioso porque dije, bueno, ¿por qué tantas personas están preguntando que de qué tan difícil es el nivel académico aquí? Y ya pues los profesores dijeron que sí, o sea, realmente no se va ahí a cotorrear como tal, sí es un ambiente de estudio muy riguroso. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las escuelas de negocios se utiliza lo que se llama el método del caso, y este método del caso básicamente es que la Universidad de Harvard se dedica a estudiar problemas que han tenido las empresas a nivel mundial y documenta cómo fue el proceso, qué hicieron, cuáles son las soluciones que le dieron, cuáles son las soluciones que no le dieron, y las lanza públicamente para que las escuelas de negocios en todo el mundo las puedan utilizar. La cuestión es que como mi universidad es muy buena, como está en una zona donde hay buenas universidades, te mandan mucho a competir con estos métodos del caso. Entonces nos estaban contando que muchas veces vamos a tener que estar compitiendo con los de Harvard, con los del MIT, y te mandan ahí a Harvard o te mandan al MIT a competir con estos métodos del caso, y son competencias muy duras, o sea, son competencias que, pues no sé, una semana te mandan así como a competir, a competencia, y son semanas en las cuales ni siquiera duermes. Entonces, por eso es que está tan preocupada las personas que estábamos ahí. Yo no sabía, no estaba enterado, pero ya me enteré que a lo mejor si me gustaba dormir ya no voy a dormir mucho. Pero al final de cuentas todo esto te ayuda a crecer como persona, creo que vale mucho la pena. Entonces, si ustedes pueden estudiar en una escuela top 50, top 100, lo que tú quieras, lo que tú puedas, la verdad lo recomiendo muchísimo. Hasta aquí el video, espero que les sirva, espero que motive a más de alguna persona para estudiar un MBA, vale muchísimo la pena, recuerda que es una inversión. Yo soy Diego Segura, acuérdate de darle like, de suscribirte al canal y de picarle la campanita. Nos vemos en el siguiente video.